una población se reporta casos nuevos de una enfermedad que pasa el tercer cuartil. ¿Ante qué nos encontramos? ¿Alguien tiene idea de la respuesta? ¿A? ¿Letra? Oiga, de verdad que estoy con una hipoacusia mecánica. Ya, a ver, ¿de qué se trata este asunto? Esto es lo que me... En epidemiología, para poder detectar brotes, se usa una herramienta muy importante que se llama el canal endémico o epidémico. ¿Qué cosa es eso? Eso es un gráfico, más o menos así. Disculpen ustedes, yo no es mi fortaleza el arte, pero haremos el esfuerzo. O sea, el canal endémico es un gráfico temporal, un gráfico de líneas de tiempo, donde vamos a graficar 3 líneas que representan, a ver si su buena voluntad nos ayuda, representan la tendencia de una enfermedad. O sea, el número de casos de una enfermedad que esperamos ocurra a lo largo de un tiempo. El tiempo generalmente es un año. A ver, pongámoslo en blanco y negro. En el año 2020, nosotros a finales del 2019 hemos dibujado para cada enfermedad su canal endémico o canal epidémico, como quieran llamarlo. ¿Ya? Canal endémico o canal epidémico. Es decir, nosotros ya tenemos una idea de cuál es la tendencia que va a ocurrir con diferentes enfermedades. El dengue, ¿no? La tuberculosis, todas las enfermedades que quisiéramos nosotros estudiar. Entonces, ese gráfico que hemos dibujado para todo el año 2020, ojo, estamos hablando del futuro, se refleja a través de 3 líneas, cada una de las cuales se llama los cuartiles. La primera línea de abajo se llama el cuartil 1, la del medio cuartil 2 y la de encima cuartil 3. ¿Ok? Entonces, solamente se trata de un gráfico estadístico, de un gráfico de tendencias. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le llama canal endémico o epidémico? Porque ese gráfico te ayuda a saber si el número de casos que se han presentado realmente, eso no es una epidemia. Para eso sirve este gráfico. ¿Ya? Vuelvo a repetir, las líneas lo que dibujan es la proyección de la cantidad de casos que esperamos que ocurran. Y esa proyección, ¿en qué se basa? O sea, ¿cómo es que yo sé que esa es la proyección que espero ocurra en el 2020? Esto es como un horóscopo de las enfermedades, más o menos, para que nos entendamos mejor. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo saber cuál es la tendencia futura de una enfermedad? Elemental, ¿cierto? Con la tendencia pasada. O sea, esas líneas no hacen otra cosa sino graficar o repetir el comportamiento de la enfermedad en los últimos 10 años. ¿Sí? ¿Se captó eso? ¿Estamos claros? ¿Seguimos lo TEP? Ya. Entonces, cuando yo trazo un canal endémico, lo que estoy mirando, jóvenes ilustres, es el comportamiento de esa enfermedad en los últimos 10 años. Y por eso tengo una idea de su proyección al futuro. Ok. Pero no significa que necesariamente esa es la cantidad de casos que van a ocurrir en la realidad. Por ejemplo, a ver otro colorcito, si estamos en el mes de marzo, enero, febrero, marzo, entonces hasta diciembre, puede que en marzo la cantidad de casos caiga por acá. Puede que en abril la cantidad de casos caiga por acá y así sucesivamente estamos. Ok. Si hasta ahí nos vamos entendiendo, entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que cada línea delimita un área que tiene un nombre. Por ejemplo, todo el área del gráfico que está por debajo del cuartil 1 se llama zona de éxito. ¿Qué quiere decir? Que si yo detecto una cantidad de enfermedad, de casos, que caen por debajo del cuartil 1, ¿qué significa? Que estamos en una cantidad de casos históricamente baja, porque estamos por debajo de esa tendencia. Si cae entre el cuartil 1 y el cuartil 2, esta zona se llama zona de seguridad. Es decir, todavía estamos en un rango bajo, pero cuidado, no te alegres, todavía no estamos en éxito, hemos subido un poquito. Y si la cantidad de casos, imagínense, en cualquier otro mes cae entre el cuartil 3 y el cuartil 2, o 2 y 3, esta zona se llama zona de alarma.
Zona de alarma significa que ya la cantidad de casos que han ocurrido en ese mes ya está entrando a los niveles superiores. ¿Y cómo creen que se llama si la enfermedad o el número de casos en ese mes cae por encima del cuartil 3? Cuando eso sucede, cuando eso ocurre, porque esas cosas pasan, se llama, es la epidemia. Entonces, si tú quieres saber si una cantidad de casos que han ocurrido en una comunidad ya está en un rango de epidemia, entonces esa cantidad de casos debe caer por encima del cuartil 3. A ver, chicos, entonces, ya, ¿para qué todo esto? Porque la pregunta dice, en una población se reporta casos nuevos de una enfermedad que pasan el tercer cuartil. ¿Ante qué nos encontramos? Ahora sí, ¿no es cierto? Está clarísimo. Bueno, nos ha costado tiempo, pero la idea es que lo entiendan. Entonces, ese es el famoso canal endémico que ha tenido hasta la fecha 3 preguntas en exámenes. Chicos, si hay algo que no entiendan, por favor, levanten la mano o algún signo neurológico que me ayude a identificar algún problema. El nivel óptimo de participación comunitaria en salud considera que la comunidad participa en la toma de decisiones. Mire, algún día pronto sabrán que en la comunidad hay establecimientos que trabajan bajo una modalidad que se llama CLAS. ¿Qué significan las CLAS? Son las comunidades locales de administración de salud. Y esto, traducido al buen cristiano, significa que en algunos lugares del país, y a lo mejor te va a tocar en suerte, cuando hagas tus serums, llegar a ese lugar, te vas a dar cuenta que la comunidad también participa en la gestión de los establecimientos. Junto contigo se van a sentar y van a empezar a vigilar si el personal llega, no llega a tiempo, tarde, si hace bien su trabajo. Y va a tomar decisiones sobre las cosas que se tienen que hacer en el establecimiento de salud. Ese nivel es el máximo nivel de participación que corresponde al nivel óptimo de decisión que pide la pregunta y que implica la toma de decisiones. Por eso la respuesta es la letra E. Más allá ya no hay. O sea, más allá ya la población se tendrían que comprar la posta, ¿no? Ya serían los dueños del centro de salud. Pero en condiciones normales, el máximo nivel de participación es cuando la población toma decisiones. Bueno, si te toca llegar por ahí, ya recordarás esta explicación. El primer caso detectado que sirve como punto de partida para la investigación epidemiológica, ¿cómo se llama? Justo a propósito de hoy día, ¿no? En el desayuno el presidente Vizcarra nos anunció el primer caso de coronavirus. ¿Cómo se llama ese caso? Se llama el caso índice. Ese es el caso índice. ¿Qué es el caso? Eso significa que es el primer infectado por coronavirus en el Perú. No sé qué me pasa, está que se me lengua la traba. A ver, estoy un poco acelerado. Preguntaba si el caso que han reportado hoy día en la mañana de coronavirus positivo significa que es el primer caso de coronavirus en el Perú. No, no es cierto. ¿O sí? ¿O no? Sí. La respuesta es no. Doctor, ¿y entonces cómo se llama caso índice? Es que el caso índice, atentos, atentos, es el primer caso oficial. Es el primer caso notificado, registrado, comunicado. Saquen su diccionario y busquen todos los sinónimos. Que no necesariamente es el primer caso real. Porque quién sabe que ahorita ha habido otro paciente infectado, pero que nunca se ha detectado y sigue en su casa y está tosiendo o ha venido a hacer clases a USA Médica, ¿no? También puede pasar, ¿no? Pero nadie se ha dado cuenta. ¿No? He logrado evadir los sistemas de seguridad. ¿Ya? Entonces, recuerden, no siempre el caso índice, no siempre, es más, para ser sinceros, casi nunca, es el primer caso real. Es el primer caso notificado, oficial. Ese es el detalle en la definición de ese concepto. Ya que estamos por el barrio, hablemos de su amigo, el caso primario, ¿ya? Y de su pata, el caso secundario, porque son tres términos que se tienen que saber sobre el concepto de casos. El caso índice es el primer caso notificado. ¿Cuántos casos índices hay en una epidemia? ¿Cuántos casos índices hay en una epidemia? ¿Cuántos creen? Echen a andar su lógica. Uno solo, pues. Uno solo. En toda epidemia siempre solo hay un caso índice.
Ok, y si mañana anuncian que hay un segundo caso y más tarde otro tercer caso, ¿qué cosas son? Casos primarios. ¿Ya? La definición de caso primario generalmente son los primeros casos que se infectan. ¿Ya? Generalmente en este tipo de epidemias la mayoría viene de fuera, ¿no es cierto? Se ha infectado afuera. Entonces todos los que aparezcan acá van a ser casos primarios. ¿Y cuál será el caso secundario? Un caso que se contagia de un caso primario. ¿Ya? De repente el coronavirus no es el mejor ejemplo, hagamos un ejemplo más didáctico. Una pollada. Todos los que comemos una pollada y al día siguiente aparecemos con síntomas gastrointestinales, ¿ya? ¿Qué somos? Casos primarios, porque los casos primarios son los que generalmente entran en contacto con la fuente de infección. Entonces, todos los que comimos pollada y nos hemos enfermado, somos casos primarios. Y de esos casos primarios, ¿cuál será el caso índice de todos los primarios? El primero que se detecta, el primero que se notifica de manera oficial. Ya. El resto son primarios. Pero si tú vas a tu casa, estás convaleciente y contagias a tu primo que nunca comió la pollada y tu primo se enferma de lo mismo, ¿qué cosa será tu primo? ¿Caso? Él es el secundario. ¿Ya? Los casos secundarios se contagian del caso primario. ¿Ok, chicos? ¿Todos seguimos bien? ¿Está claro? ¿Seguimos a VEG? Ya. A continuación dice, un centro de salud 1.3, ubicado en una zona urbana marginal, cuenta con una población adscrita de 10.000 habitantes. En el año 2018, en consulta médica externa, programa 4.000 atenciones para un aproximado de 2.000 atendidos, con una concentración de 2 y un rendimiento de 4. ¿Cuántas horas médicos necesita? Ustedes saben que ¿cuánto tiempo le tienen que dar a cada pregunta en el examen? ¿Cuál es el promedio de tiempo que le tienen que dedicar? No se vayan a encariñar con ninguna. Hay algunos que le agarran cariño y se quedan ahí, enganchados, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 30 segundos, chicos, no más. 30 segundos. 31 ya están atentando contra su eficiencia. Y por eso hay que leer rápido, ¿ya? Así como yo he leído, hay que leer rápido, mentalmente, obviamente, ¿no? Y si pueden, a la vez que leen, entiendan, ¿ya? No vayan a leer y después ahora me toca entender. No, todo es a la vez. ¿En qué estaba? Ya. Esta pregunta se responde así, el rendimiento. La pregunta tiene que ver con el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? El rendimiento es el número de acciones o número de actividades que se realizan en un servicio, ¿ya? Pueden llamarlo esto también producción de un servicio. Por ejemplo, las consultas médicas, las cirugías que se hacen, los partos que se atienden, todo servicio tiene una unidad de producción, ¿no es cierto? El quirófano, cirugías, el tópico, curaciones, el centro obstétrico, partos, así, consultorio externo, consultas. Entonces, cuando tú quieres medir el rendimiento de un servicio, vas a dividir su producción, ¿qué cosa es su producción? El número de actividades que hace, entre las horas médico. Esa es la fórmula que tienen que recordar. Y entonces, ¿qué te dicen? ¿Qué te preguntan? ¿Cuántas horas médico necesitan? Si horas médico en la fórmula es X, ¿te dan R o no te dan R? ¿Cuánto vale R? O sea, el rendimiento. 4, dicen, ¿no? ¿Y te dan la producción o el número de actividades o no? ¿Cuántos son? 4.000. Entonces te están diciendo 4 es igual a 4.000 entre X. Vamos, ¿cuánto sale eso? Claro, perfecto. No hay daño. Muy bien. 13. Si la fuente de un brote es propagada y la enfermedad muy virulenta, ¿cómo cortas la cadena epidemiológica? A ver, hace ratito les hablé de la pollada, ¿no es cierto? La pollada, y que cuando uno come y se enferma, produces una epidemia, un brote de intoxicación por alimentos, ¿sí? Ok, ese tipo de epidemia que acabo de contarles se llama epidemia de fuente común. Es decir, en la epidemiología, las epidemias son básicamente de dos tipos. Las de fuente común, ejemplo, la pollada, ejemplo, digamos, el agua contaminada. Imagínate que la gente toma agua de una fuente contaminada. Entonces, cuando es la fuente que enferma a las personas y de esa manera se provoca una epidemia, esa epidemia se llama epidemia de fuente común, ¿ok? Pero hay otra segunda forma, otro segundo mecanismo de cómo se puede presentar y propagar una epidemia, que se llama la epidemia propagada, justamente la que la pregunta está indicando, ¿no? Si la fuente de un brote es propagada, ¿qué significa fuente propagada?
contagio de persona a persona, eso significa. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo cortas la cadena epidemiológica? Si te dijeran, si la epidemia tiene una fuente común, o sea, se transmite por mecanismo de fuente común, ¿cómo cortarías la epidemia de ese tipo? Bloqueas o clausuras la fuente, ¿no es cierto? Si es el agua, bloqueas el agua, si es el alimento, separas el alimento. Y de esa manera cortas la epidemia de fuente común. Pero si fuera una epidemia de fuente propagada, o sea, de persona a persona, ¿cómo cortarías la transmisión de esa epidemia? El ejemplo típico que se usa para este tipo de mecanismo es la tuberculosis. En la tuberculosis, para cortar la transmisión de esa enfermedad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Letra B. Aislar y tratar a los enfermos. No hay otra. En las enfermedades de fuente propagada tienes que curar a enfermos, porque los enfermos son los que transmiten la enfermedad. Y ya que estamos por el tema de la TB, ¿cuál es la principal acción para cortar la transmisión de la tuberculosis? ¿Cuál es la principal actividad en salud pública que se tiene que hacer para cortar la transmisión de la TB? ¿Qué dice usted, doctora, que está en zona super VIP? La primera acción, ¿algo se le ocurre? Nada. Interconsulta, doctor. Junta médica, ¿qué dicen? ¿Cuál es la primera y principal acción de salud pública para cortar la tuberculosis? Pregunta de examen, ¿eh? La búsqueda de sintomáticos respiratorios. Por eso se busca sintomáticos respiratorios en tuberculosis. ¿O para qué crees que se buscan? ¿Porque te faltan amigos en el Face? No. Es porque tienes que hacer diagnóstico. Si un paciente tose por más de 15 días, tú tienes que descartar si tiene tuberculosis. Y si sale positivo, ¿qué haces? Lo tratamos. ¿Y cuál es la idea de tratar al paciente con tuberculosis? Cortar la transmisión de la cadena epidemiológica. Entonces, ese es el ejemplo de una epidemia de fuente propagada, ¿no es cierto? La tuberculosis. En el contexto de la planificación estratégica, en el momento de realizar el análisis interno, se debe identificar. Cuando hablamos de análisis interno, estamos hablando de FODA. Y en el FODA es una técnica que se usa para analizar en gestión aspectos externos e internos. Es decir, este instrumento analiza lo que pasa por fuera o lo que pasa por dentro de un establecimiento de salud. Si tú eres el jefe del establecimiento, el día que te toque serlo, pronto ya será, tú vas a tener que hacer un análisis FODA del lugar donde llegues. Y eso significa que tienes que explorar cuáles son los factores externos e internos. Los factores externos generalmente son factores poblacionales y los factores internos generalmente son los factores de tu establecimiento. Y vas a ver que tanto afuera como adentro hay cosas positivas y negativas. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Todo factor externo que es positivo. Si hablo de positivo es que te va a ayudar a gestionar mejor la salud de esa comunidad. ¿Cómo se llama cualquier factor externo? Se llama una oportunidad. Y si hay un factor externo pero negativo, eso se llama amenaza. Y un factor interno, o sea, parte de tu propia institución y que es positivo, ¿cómo se llama? Es la fortaleza. Y tienes un factor interno pero que es negativo, que va en contra de tu trabajo, se llama debilidad. Y de ahí sale el acrónimo FODA. Entonces la pregunta te dice, en el contexto de planificación estratégica, porque este es un instrumento de planificación estratégica, el FODA, al momento de realizar el análisis interno se debe identificar en la parte interna fortalezas y debilidades. ¿Ok? Respuesta letra B. 15. En la estrategia de medicina preventiva, la acción de promoción de la salud va dirigida prioritariamente a población general. No me puedo demorar igual en todas. ¿Ya? Este solamente es población general. Es decir, cuando tú quieres promover salud, eso se tiene que dirigir a toda la población. Gracias, Janetita. El médico jefe de un establecimiento de salud categoría 1-3 con el fin de garantizar la oferta mínima de salud a su comunidad, realiza con el equipo de gestión su plan de actividades y recursos. De acuerdo a la norma técnica de categorización vigente, ¿qué tipo de profesional médico debe considerar como médico? Bueno, no está muy bien escrito, ¿no? La respuesta es, bueno, es necesario que conozcan
ya no les da tiempo ahora, pero para la residencia sí, ¿no? El tema de categorización es un tema importante. ¿Qué significa? Que a nivel nacional, a lo largo y ancho del territorio, de punta a punta, los más de 5.000 establecimientos de salud que tenemos se han categorizado ya desde hace aproximadamente 16 años. ¿Qué significa eso? Tratando de resumirlo. Significa que antes del 2004, en el Perú, los establecimientos solo tenían nombres como centro de salud, posta de salud, hospital, policlínico, clínica, consultorio, etc. O sea, a los establecimientos solamente los conocías por su nombre. Pero nos dimos cuenta de un detalle, que el nombre no reflejaba necesariamente lo que se hacía adentro, ¿no es cierto? Habían postas de salud que parecían más kioscos de salud, pero que se hacían muchas cosas ahí adentro. Hasta atendían parto en algunos lugares. Y habían centros de salud grandes que adentro no se atendían partos. Es más, ni siquiera, con las justas se colocaban inyectables, ¿no? Entonces, uno se dio cuenta que en el Perú el nombre de un establecimiento no refleja necesariamente lo que se hace adentro. Por esa razón es que se decidió categorizar. Y hago énfasis en este tema, jóvenes, porque entre ENAP y residentado ya van como 15 preguntas, no es poca cosa, del tema de categorización. Por lo tanto, todos estos segundos dedicados al tema son para sensibilizarlos y que por ahí en algún momento revisen el tema, porque que venga una pregunta de eso en exámenes es bastante probable. Entonces se categorizó. ¿Qué significa? Que tuvimos que clasificar a los establecimientos de acuerdo a su capacidad resolutiva, léase complejidad. Y de esa manera salieron 10 categorías. O sea, en el Perú hoy día, cualquier establecimiento de salud debe tener una de esas 10 categorías. Y las categorías iban a depender también del nivel de atención. En el Perú tenemos 3 niveles de atención y tenemos 10 categorías. ¿Cuál es el primer nivel de atención? El nivel básico, donde están las postas y los centros de salud. Es decir, lo que llamamos pues el primer nivel de atención, lo más simple, donde van a ir a hacer el SERUMS. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, ¿cuál es? El de los hospitales de baja y de mediana complejidad. Esos son el segundo nivel. ¿Y cuál es el tercer nivel, el máximo? Los hospitales generales, los institutos especializados. O sea, en el Perú tenemos 3 niveles de complejidad. El primer, el segundo y el tercero. Pero al interior de cada nivel se ha subdividido en categorías. Y en el primer nivel hay 4 categorías, que van de la más simple y sencilla, que es el 1-1, con número romano, con un número arábigo, 1-1. El 1-2, que es un poco más complejo, el 1-3 un poquito más, y el 1-4 que es el top. Es decir, en el primer nivel de atención, cuando ustedes vayan al establecimiento que les toque trabajar, van a ver que debe ser alguna de esas 4 categorías. O es 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, de menos a más. Ya. Dicho eso, la pregunta nos pide, ¿qué tipo de profesional debe haber en un 1-3? Y la respuesta es un médico familiar. O sea, la norma técnica permite que en el 1-3 pueda haber médicos de familia. En cambio, en el 1-4 pueden haber hasta pediatras y ginecobstetras. ¿Ya? Entonces, esos detalles, que ahorita no me puedo explayar por razones evidentes, son las que van a tener que revisar como un tema obligatorio, claro, siempre y cuando quieran ser especialistas, ¿no? Y pasar por el trance de la residencia, ¿no? Bien, cerramos ese paréntesis. Siguiente. En la localidad de Porcón, Cajamarca, ha determinado que cada familia puede realizar la tala de 100 pinos al mes, siempre que por cada pino talado se siembren 10. ¿Qué acción ambiental y comunitaria se está promoviendo? Cuando tú usas un recurso natural con la condición de reponerlo o restituirlo para evitar su depredación, ese concepto se llama desarrollo sostenible, que es un término que está de moda en los últimos 8 años, ¿no? El desarrollo sostenible. ¿Qué significa en buen cristiano? Lo que acabamos de ver, que tú puedes usufructuar recursos de la naturaleza siempre y cuando garantices que estos vuelvan a crecer o vuelvan a reproducirse, ¿no? Para que no se pierda la esencia. La ética ha asumido una posición más visible y codificada en el cuidado de la salud en los últimos años,
en qué contexto la relación médico-paciente, en este contexto, perdón, la relación médico-paciente, ¿qué precepto ético cumple? La profesionalidad. ¿Ya? Es otro concepto ético que tiene que ver con la responsabilidad que el médico tiene de atender a su paciente con los conocimientos adecuados para el nivel de complejidad que está atendiendo. Esa es una condición básica en la relación médico-paciente. Si tú sabes que no estás capacitado para atender a un paciente porque su complejidad o la complejidad de su enfermedad no está al alcance de tu conocimiento, tú no deberías atenderlo. Y si lo haces, o si desarrollas alguna acción para la que no estás preparado, no estás aplicando la profesionalidad, no estás siendo profesional, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese concepto. Planificar y desarrollar acciones para mejorar conocimientos y motivaciones para una conducta saludable en la población con la finalidad de alcanzar uno de los objetivos fundamentales de la salud pública a los desafíos del siglo corresponde a la categoría de... Bueno, acá hay algunas palabras claves. En salud pública, ¿saben qué es lo más difícil en las preguntas de salud pública? La comprensión de lectura. Si no han sido buenos en eso, están en problemas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno lee una pregunta de salud pública, sobre todo aquellas preguntas un poco kilométricas, ¿no? que hay muchas palabras, es un bosque de palabras, uno tiende a perderse en el bosque, ¿ya? Siempre y cuando no reconozcas algunas palabras claves, ¿no? En esta pregunta en particular hay que tratar de reconocer algunas, ¿no? Por ejemplo, la palabra planificar ya nos va ubicando en el tema de la pregunta, ¿no? Nos hablan de planificar y desarrollar acciones para mejorar conocimientos y motivación para una conducta saludable en la población, con la finalidad de alcanzar objetivos fundamentales a los desafíos del siglo. O sea, estamos hablando de planificar a largo plazo. Y cuando uno habla de planificar a largo plazo, eso es casi sinónimo de políticas de salud. Porque una política de salud es una planificación de largo plazo, que es diferente a planificar el corto plazo, ¿no? Entonces aquí los dos conceptos esenciales de esa pregunta para tratar de intentar responderla correctamente es entender que la pregunta te coloca en un contexto de planificar algo, objetivos a largo plazo, ¿no? Ese es el concepto.